Buenas, buenas gente, ¿cómo está? Estamos en un nuevo video y en esta oportunidad no estamos solos, estamos acompañados con nada más y nada menos que nuestro queridísimo actor de doblaje, Óscar Olivera. Bienvenido, Óscar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alejo? Oye, Muy es bien. Óscar Olivares, por si acaso. Óscar Olivares. Óscar Olivares. Sí, Gracias por la corrección. sí. Ahí está. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, con frío, No. después de una lluvia intensa durante la madrugada. Oh. Dicen que va a seguir lloviendo, pero esperamos que vaya bajando durante el día. Yo soy más de calor, no me gusta tanto el frío. Ah, ya somos dos acá y no sé si la gente, creo que también. Bueno, ¿te parece si empezamos? Por supuesto, para Perfecto. eso estamos aquí. Vamos. Gente, vamos a aprovechar la oportunidad porque vamos, bueno, las preguntas van a hablar por sí solas. Vamos allá. Vamos con la primer pregunta que está acá, la tengo preparada acá en el celu, justamente. Tengo todas las preguntitas. Vamos con la número 1 y dice así. ¿Cómo fueron tus inicios en el mundo del doblaje? Mis inicios en el mundo del doblaje remontan al año 2008. Wow. Claro, porque yo salí de la escuela, del colegio, a los 18 años, en el 2005. Después del 2006 y 2007 estudié periodismo. Me Ah, retiré de la carrera, me cambié de carrera. Y en ese intertanto de cambio entre el 2007 y el 2008, dejé la carrera de periodismo y me metí a estudiar comunicación audiovisual. Y en ah, ese periodo de comunicación audiovisual estudié la carrera, o sea, estudié doblaje en sí, una sí. escuela que se llama Provoz. Y salí de esa escuela. Todo esto partió como en septiembre del año 2007. Ok. Y en diciembre del año 2007, pasando al 2008, empecé a grabar la primera vez en los estudios Doblajes Internacionales DINT. Y recuerdo que fue una grabación para una escena de un capítulo de Avatar, la leyenda de Aang. Oh, Ahí, sí. ahí tuve que grabar a un guardia de un barco. Fue la primera frase profesional que yo grabé de doblaje, la primera vez que yo me puse los fonos, me Sí, sí, dijeron sí. tienes que decir esto y lo hice. Esa fue la Wow. primera vez. No recuerdo qué decía la frase, pero sí recuerdo que fue ese el hito. De ahí en adelante Wow. hay mucho camino recorrido. Ah, mucho camino, sí, eso iba a decir, wow, nada más y nada menos que con Avatar, qué locura. Bueno, esto en parte nos lleva a la segunda pregunta, porque literalmente la iba a separar, pero no, porque realmente va de la mano. ¿Hubo algo en particular que despertó en vos el interés por el doblaje en todo eso que viviste? O sea, lo que pasa es que desde muy chico me gustó, siempre vi mucha televisión, siempre Ah, fui muy melómano. Y me gustaba mucho la radio también. Cuando ah, chico mira. jugaba mucho con un vecino que tenía al lado de mi casa, jugábamos a la radio. Entonces tenía yo una radio antigua y ahí yo grababa voces, grabábamos voces, programábamos canciones que las copiábamos de la misma radio. Entonces nosotros Wow, qué éramos lindo. los locutores del programa y después programábamos ciertas canciones. Wow. Y en ese periodo yo creo que fue juego, básicamente. Sí, 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 total. Y, y si bien nunca estaba en el horizonte, como el hecho de decir yo quiero ser actor de doblaje, Ok. mi madre fue la que básicamente como que me puso en el horizonte, me dijo, oye, no te quedes sin hacer nada, porque claro, como yo me cambié de carrera, eh, dije, ok, ¿qué hago? Yo sabía lo que quería hacer, quería estudiar audiovisual, Ok. pero en ese entremedio, yo viniendo de una familia de clase media baja, de padres que eran trabajadores. Entonces yo no tenía hermano, entonces tenía que hacer algo. Claro. Em, y en ese momento mi madre me dice, oye, ¿por qué no haces un curso de doblaje? A ver si es que te sirve y como a ti te gusta esto de la televisión, bla, bla, bla. La verdad nunca me gustó así como yo querer ser parte de la televisión, sino que me gusta el fenómeno, cómo está, Claro. cómo Sí, 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 funciona, sí, todo lo sí. que está detrás de eso. Total, total. Entonces, ahí entró el bichito por el tema del doblaje. Y yo recuerdo Wow.
que en algún momento cuando yo estaba en el colegio, yo participaba en una radio escolar. Mirá. Y recuerdo que alguna vez tuve en mi poder la música en esos tiempos, como que ahora es mucho más fácil encontrarla, pero en esos Sí. tiempos era mucho más difícil encontrar los OST o los background music que se llaman Ah, de Saint sí, sí, Seiya, sí. de los Caballeros del Zodiaco. Oh, sí, 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 tremendo. Entonces recuerdo haber utilizado la música de Saint Seiya Sí. en un recreo y se escuchaba en el patio y yo jugando hacía las voces de los personajes como que estaban batallando en una de las 12 casas. Wow, wow, wow. Y eso quizás como que dio un poco de el primer juego de decir, quizás, quién sabe, en el futuro sirva para hacer esto. Sirva, claro. Pero Sí, sí. nunca fue algo que yo, em, como que anhelé. Después con el tiempo me di cuenta que esto que servía para esto y lo fui desarrollando Lo fuiste trabajando, y sí, lo sí, fui sí. trabajando y claro, y sigo encantado y enamorándome de este oficio que hoy en día está tan manipulado también. Entonces, Sí, sí, hay sí, que sí. ver cómo trascienden las cosas, cómo avanza todo, pero de ser juego a ser profesional fueron hartos años y bueno, me gustaba ser bullicioso más que nada que... Total, sí, eso te iba a decir, como que se fue dando a través de un juego, ¿no? Sí, 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 Claro. sí. Muy lindo, la verdad, muy lindo. Y te hago de acá la pregunta número 3, ¿no? De alguna manera, ¿vos tenías aspiraciones a determinadas cosas al inicio de tu carrera? Por ejemplo, doblar una vez que empezaste, ¿no? Doblar a cierto actor o personaje o grabar con alguna empresa o con algún director determinado. Em, no tenía claro cómo se iba a dar todo esto. Sin embargo, claro, si tú me dijeras, si yo tuviera la oportunidad de grabar una serie o participar en una serie, en una producción, Sí. me hubiese encantado haber, precisamente, no sé, haber sido uno de los 5 caballeros de bronce, Oh, haber sido de parte del elenco de Dragon Ball, por supuesto. total, total, sí, sí, sí. Pero sí, me gustaba el hecho de que, a ver si es que existía la posibilidad de grabar anime, por ejemplo. Wow. Y lo más cercano al anime en esos tiempos, aquí en Chile se grabó anime mucho tiempo, pero fueron pocas cosas. Por ejemplo, Zoids, Senki, o no, Senki no, Kinnikuman, que eran series, Tenchi Muyo, Están No, qué recuerdo. Arrestados, eran series que se grabaron acá en Chile con elenco completamente chileno. Wow, sí, sí, sí. Entonces, yo miraba desde mi posición y decía, bueno, si es que algún día llegara una serie así de anime, me encantaría grabarla. Me encantaría ser parte de eso. O ser parte de alguna película o alguna película importante que tenga algún peso dramático también, en el cual yo también quería ponerme a prueba, porque yo nunca estudié teatro, nunca estudié en la escuela de teatro, yo me fui formando como actor de doblaje en el camino. Ah, mirá. Entonces, Qué bueno saber claro, eso. nunca hice la escuela básica de teatro o la formación básica del teatro, Ok. pero son herramientas que fui adquiriendo con el tiempo. A Quizás los medida que más ibas puristas, trabajando. claro, quizás los más puristas dirían, no sé, como no trabajaría con alguien que no tiene conocimiento. Y tienen todo el derecho de hacerlo, porque en el fondo también cuando la gente entra a un círculo o a estudiar algo, se mantienen las relaciones y se van conociendo las personas así. Yo agradezco mucho el recibimiento de mis compañeros y colegas acá en Chile, que muchos son de escuelas de teatro, de trayectoria teatral, de trayectoria cinematográfica, y Qué también bueno eso. somos otros que estamos en la otra vereda, que somos los que hemos adquirido el oficio del doblaje y lo hemos modificado o lo hemos interiorizado y hemos aprendido herramientas de interpretación, perdón, No, no, sí, 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 se entiende. herramientas interpretativas con el paso del tiempo. De Ok. todas formas, yo igual trato de ser estudioso con el tema, me fui a perfeccionar en cuanto a dirección de actores y a una base de arte dramático.
Claro, seguiste estudiando Eh, en el camino a medida que ibas claro. Y también un, transitando. Sí, sí, sí. y también un consumidor de mucho teatro. Me gustaba mucho ir al teatro. Me gustaba Ah, mucho ir al teatro cuando chico. O cada vez que puedo, trato de darme el tiempo de ir a ver una obra y de vivir la experiencia ahí en el momento. wow. Entonces, no sé por qué nos fuimos a esto. Yo soy un poco disperso. ¿Por qué nos No, fuimos a no, no, esto? sí, 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 yo te entiendo la pregunta. Y se podría decir entonces que vos sos como una persona que consume para luego producir. Podríamos decirlo así. Eh, no sé si tanto como consumir para producir, pero me gusta absorber muchas cosas. Si después, Ok, después, si, después, si se da la oportunidad de que pueda producir algo, por lo general nace desde una beta personal, ¿cachai? Como claro. no estando como copiando en el fondo, como que hay cosas hay elementos que se pueden tomar, pero creo que consumir para crear, no lo sé, soy más de absorber, analizar y en mis Absorber, ok. tiempos como de fluir, en mis tiempos de fluir así como de manera natural, Sí, sí, ahí es sí. donde decantan muchas cosas, como la música, como el doblaje, como, no sé, el hacer proyectos como un podcast. Ok. ¿Cachai? Hace poco hice un podcast que lo tengo un poco en stand-by, pero quiero retomarlo, que se llama Doblaje Click. Está Muy bien. aquí en Gente, vayan a YouTube. seguirlo a ese podcast. Vayan al canal de YouTube Doblaje Click y es un podcast que habla del doblaje en esta región del sur. Me encantaría entrevistar a actrices y actores que trasciendan los horizontes de Chile, ¿ya? He compartido con algunas como Sixnali Villalba, que ya es venezolana chilena. Wow, sí, 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 sí. Con ella compartí una entrevista y, bueno, con Sandro Larenas, que es la voz de Garfield. Sí, 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 lo tenemos. Hay varios que están ahí dando vueltas en esta estos primeros 5 capítulos que tengo realizados. Muy bien, sí, Eh, sí, sí, total, total. Hay que soñar porque se cumple. Sí, está bueno entonces. Vos exacto, te nutrís siempre. y vas como, vamos a decirlo, ¿no? Por ponerle un nombre, como la comida. Vas procesándolo y después lo sacás de la manera que surja, ¿no? Según Sí, lo se requiera. sí, trato que todo lo que salga o que todo lo que nazca también sea algo muy orgánico, no que sea algo predefinido. Si bien hay cosas que uno se toma, o sea, uno absorbe en el camino, va adquiriendo en el camino, eh, el lado creativo también tiene que ser algo muy orgánico. Y hay Tiene veces que ser, que sí, uno también está orgánico. nublado y no sale nada, y Sí, como de pasa. repente uno deja fluir ciertas cosas o se abren ciertas puertas y uno dice, ¡ah! Qué fácil era todo. ¿Me entiendes? Total. Bueno, mira, justo teniendo eso en cuenta, ¿no? Que a veces las cosas salen fáciles y a veces no tanto como a uno le gustaría. Ujú. Te hago la pregunta número 4. ¿Qué es lo más difícil de la profesión y qué es lo más fácil, si es que hay, ¿no? Porque depende. Yo creo que lo más difícil del doblaje, a ver, eh, yo creo que lo más difícil del doblaje es el mantenerse activo, fresco y también disponible. Wow. Porque en este camino somos muchos los que estamos transitando en el camino al doblaje. Aquí en Chile, por lo menos, debe haber un catastro de aproximadamente más de 100 actores y actrices de doblaje, Ah. pero los que están funcionando son menos, ¿son cuánto? No sé, unos 80, más o Ah, menos. mucho menos, mucho Sí, menos. entonces quizás estoy equivocado, quizás alguien vaya a escribir aquí, no, son tantos. Entonces, pero em, cuando uno empieza, es lo que te dicen, como, claro, yo ya llevo 17 años en esto, Claro, ya tenés pero como un conocimiento y ya, sí. claro, pero son 17 años también de estar como pendiente al trabajo. Claro. En mi primera época fue como después de lo que te comentaba de la leyenda de Aang, Sí, era como ir a los estudios y esperar que me llamaran y yo decir, hola, estoy aquí presente, llámenme, hola, sí, yo soy sí, Oscar sí, Olivares. de estar, de estar. Claro. Es lo más Entonces, complicado, sí, sí, sí. y que también la gente que ya lleva un tiempo trabajando en esto, reconozca tu trabajo, reconozca tu capacidad, tu talento
y te diga, oye, ven a grabar conmigo estas frases que me vas a ayudar. Ok. Pero y hay mucha gente que en ese esperar o buscar el camino, o buscar su propio camino, se aburre y decide, ok, no sirvo para esto y me dedico a hacer otras cosas. Y lo En- dejan. claro, entonces yo creo que lo más difícil en ese caso es mantener como el aguante, por El decirlo así. aguante. El aguante, como dicen Ok. ustedes, el aguante de esto, de sostener que uno buscando el camino puede llegar a resultados. Y a veces el resultado que uno espera no es el que uno siempre quiso. Por ejemplo, no sé, como doblar un anime, pero sí a lo mejor grabar algo. Y ya estar grabando algo es un objetivo que tú estabas esperando en algún momento. Total. Entonces, a veces uno tiene expectativas muy altas y uno Sí, sí, dice, sí, no, sí. que yo voy a ser el mejor aquí. No, uno tiene que tratar de buscar siempre el equilibrio y ver en el panorama general, decir, ok, si voy a hacer esto, ya estoy, para mí esto es un triunfo, ya estoy grabando, ¿cachai? Claro. Total. Eso, Total, total. entonces, yo creo que eso es lo más difícil. Y lo más fácil, ¿qué puede ser lo más fácil? Yo creo que lo más fácil es que hay risas aseguradas haciendo doblaje. Uno igual lo pasa bien. Ok, bueno. Uno lo pasa bien, entretenido, pues un día ser un piloto de avión, el día siguiente vas a ser un médico, el día siguiente vas a ser un perro, el otro día vas a ser... entonces hay demasiadas vidas en las cuales uno es parte, Wow, ¿ya? wow. Qué buena Desde, definición. claro, desde dibujos animados, desde las teleseries turcas, desde películas, desde un documental. Entonces, siempre hay algo que uno se va a sorprender de lo que está haciendo. ¿Cachai? Hay cosas que uno va a ver y uno va a decir, wow, oh, no sabía Ese soy esto. yo. Claro. O sea, más allá de uno escucharse, sino que tiene que ver con que la sorpresa de uno cuando uno va a grabar y te dicen, oye, hoy día vamos a grabar un documental de la Vía Láctea. Claro. Y ahí Entonces, ya es como que... claro, y ahí te encuentras con información tremendamente potente, o vamos a grabar una película sobre, no sé, la Revolución Francesa, Claro, o sí, sí, vamos a sí, sí. grabar una serie de la Segunda Guerra Mundial en la que tú vas a ser un militar, ¿cachai? Entonces, uno, claro, uno se va enfrentando a diferentes cosas y obviamente que en el camino uno, uno va es como, yo siento que nosotros los que trabajamos en el doblaje somos como, ¿jugaste alguna vez Nintendo 64, Mario Sí, 64? sí, 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 Cuando sí, sí. entrabas como a la primera etapa y ves como unas ventanas y entrabas a un juego, después salías o entrabas al otro. A otro, es lo mismo. Es Sí, sí, como sí, lo sí. mismo. Aquí uno está al servicio del proyecto final, que es una película, una serie, un documental, un dibujo animado. Claro. Uno entra y sale. Uno está dispuesto como a vivir muchas vidas. Exactamente, Ok, justamente. bueno, hablando de las expectativas, ¿no? Me quedé con eso también. Vamos a preguntar lo que todos estamos esperando, creo yo, en este lugar, pero todavía no es lo que parece. Así que vamos con la pregunta número 5. ¿Sos conocedor del mundo del cómic? ¿Leíste o lees cómics? La verdad, soy bastante analfabeto del mundo del cómic. No sé si analfabeto es la palabra, pero No, 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 sí, sí, sí. no conozco lo suficiente. Ok, Nunca he sido un consumidor de cómic ni de manga. Tengo mangas, tengo unos mangas de Dragon Ball que una vez me los compré. Si yo tuviera plata, me encantaría tener la colección completa de manga de Dragon Ball. Eh, Tengo unos tomos originales de Dragon Ball en japonés, de Saint Seiya en japonés, pero así como yo todas las semanas comprar el cómic, como tengo amigos que hacen eso, la verdad no. No, ah, ok. lo respeto mucho, me encanta. A mí ¿cómo se? Mi fascinación son las máquinas, son los instrumentos, las guitarras, los pedales. Total. Ahí yo decanto, por eso ando aquí con mi gorrito de mi banda, Eucaria. Sí, sí, muy Eh, bien. Bueno, bueno, bien, está bueno. Porque entonces sí vamos a la pregunta número 6 con esto. Y va a estar bueno ver de alguna manera tu experiencia al no conocer, ¿no? Vamos con la pregunta número 6. ¿Cómo te contactaron para grabar Daredevil?
Yo te preparé la pregunta, ¿no? ¿Conocías al personaje o lo conociste ahí? Sabía que Ok. existía desde antes de la serie, eh, pero no entendía que existía un mundo de superhéroes tan grande y un universo Ah. tan inmenso, porque claro, que sabía de la existencia, pero no a cabalidad después de que hice la serie, claro, uno tiende a pensar que en Marvel está, no sé, Sí, los más los más conocidos, capaz, los conocidos, los Vengadores, el Hombre X-Men, los Araña, sí. Vengadores, qué sé yo, Iron Man. Sí, 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 total. Entonces, claro, después uno empieza a investigar que, claro, hay diferentes tipos de superhéroes, hay diferentes tipos de universos, hay diferentes Sí, tipos de poderes, hay diferentes tipos de villanos, sí, hay es unos un que son mundo. más realistas. Entonces, yo tenía un leve conocimiento de Daredevil por la película que había hecho una vez Matt Damon, creo que fue la de Daredevil, una Sí, película no, muy la antigua. película, el director creo que sí, que la hizo Ben Affleck, Ben Affleck, perdón, fue él, el Ben actor, sí, Affleck. sí, sí. Entonces, claro, tenía como ese conocimiento y cuando me llaman para hacer Daredevil, ocurre que la primera voz de Daredevil, que era el que hizo la primera temporada, que se llama Sebastián Plaza, Ok, le mandamos actor, un saludo. actor chileno, él se fue de viaje. Se fue de Ah, viaje, tuvo que salir y por eso ahí generó como ese espacio. una distancia con la empresa que hacía el doblaje, qué sé yo. Entonces, de manera urgente, hicieron un llamado a casting para ver quién era la nueva voz de Daredevil. Uf, cuánta presión. Yo solo me enteré un día que me dicen, oye Oscar, tú puedes, por favor, vamos urgente ¿cómo se llama? Al estudio 4 porque necesitamos hacer unas pruebas de voz para Daredevil. Ok. Y yo dije, wow, ok, ya. Y ahí me cuentan y me dicen, bueno, lo que pasa es que vamos a hacer una prueba porque el actor no va a estar, se tuvo que ir, bla, bla, bla. Entonces, Sí, sí. queremos probar tu voz. Y ahí entré a cabina junto con otros actores que, bueno, no fue al mismo tiempo, pero fue un día yo, otro día otro. Y Sí, 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 sí. así finalmente, claro, hice la prueba del personaje y al par de días me llaman y me dicen, Oscar, tú quedaste en el personaje de Daredevil y fue así como, wow. Wow. Fue una etapa muy movida que estuve haciendo mucho doblaje en ese tiempo y más encima estaba dirigiendo una telenovela. Oh, Entonces fue mucho movimiento mucho y al movimiento. encontrarme con Daredevil fue como, wow, estoy haciendo un superhéroe. Qué bueno, qué loco. Podríamos decir como por cosas Claro. del destino, ¿no? Porque realmente se te dio como una oportunidad y la presión que lleva a hacer las cosas de Marvel, ¿no? Porque todos sabemos acá que lleva una cosa, ¿no? Tiene esa presión constante Marvel. Sí, de todas maneras, pero yo me acuerdo que lo pasé muy bien grabando Daredevil. De todas las series, o sea, desde la temporada 2, 3 y después Defenders, que fue lo que grabé, lo Sí, que, lo que alcancé a grabar. Fue una experiencia muy maravillosa con Germán Gómez, que era el director y técnico que estaba a cargo de la serie. Él me iba guiando con muchas cosas y me dio libertad también para poder interpretarlo de la forma más libre posible, honesta y lo más cercano al personaje también, sin imitar a la voz inicial que había sido Sebastián Plaza. wow, wow, wow. Entonces, me enfrento a eso y fue muy, muy, muy bonito. Qué Una, bueno, qué bueno. una experiencia que recuerdo con mucho cariño y que, claro, ahora que está de vuelta Daredevil, Sí. mucha gente me preguntó y bueno, yo ahí en mi canal de YouTube puse mis aclaraciones y por qué ya no estoy haciendo la voz de Daredevil. Ok. Adentrándonos en el mundo de Daredevil ya por completo, ahora sí, porque ya entramos en este mood, en esta sintonía, por decirlo de alguna manera. Vamos con la pregunta número 7 y es es con respecto al personaje en sí, ¿no? ¿Con cuál de todas las emociones que tenía el personaje a lo largo de la historia se te hacía más fácil interpretarlo? Uh, eh, yo creo que
No sé no, la resiliencia no es una emoción, es como un estado, es una forma de ser. Creo Ok. que la resiliencia de Matt Murdock, hacía que para mí se me hiciera fácil hacer al personaje. Ok. Creo que en su estado de personaje más calmado, de ser analítico, de entender el universo que estaba ocurriendo, o sea, entender el universo, todo lo que ocurría alrededor de él, su capacidad de observación auditiva, por decirlo así. Wow, sí, 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 se entiende. eh, Todo eso me generaba mucho más, como el lado más de suspenso del personaje, Ok. más que ser el que estuviera gritando o en el acto mismo de la pelea, porque eso ocurre en momentos muy puntuales. Y eso es lo bonito también de la serie, que en el fondo no es una serie en que cada capítulo te va a mostrar una pelea, sino que te Sí, muestra un desarrollo completo del personaje sí, sí, total, desde hay un su desarrollo. dolor, desde su, Sí, su creencia desde también. su creencia también, desde su Sí, sí, sí. aislamiento. Entonces, todo eso para llegar finalmente a una gran escena que es de pelea, en la cual se enfrenta a Kingpin. Entonces, Sí, aquí, sí, sí, sí. ahí finalmente el personaje va escalando poco a poco. Wow. Y a mí, claro, siento que cuando uno hace escenas de pelea, involucra mucho desgaste del propio cuerpo de uno, o sea, desde la voz, desde la garganta, Sí, sí, sí. eh, Total, gasta mucha u- energía, es como. gastan mucha energía y en el doblaje, o sea, si en la actuación misma del personaje gasta tanta energía, en el doblaje no queda atrás. Claro, Porque la idea es tratar de llegar al símil de esto, se tiene que ver así. claro, Es así, pero se tiene que ver así, ¿ya? claro. Sí, 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 total. Entonces, tiene que ser un calco muy, muy, muy similar a lo real, y La eso desgasta, desemoción, todo. eso te gasta la garganta, te agota, el cuerpo también se te agarrota, porque uno al gritar frente al micrófono, ¡ah!, gritas, ¡ah!, endureces tu cuerpo también. Entonces, Sí, 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 total, total. no es un grito de la garganta, es un grito desde el cuerpo. Entonces, Wow. hacer escenas que tienen que ver con gritos, que tengan que ver con llantos, con discusiones, con forcejeos, con caídas, con todo lo que tenga que ver movimiento y cuerpo, son escenas tremendamente difíciles. Yo creo que esas son las escenas más difíciles de Daredevil en este caso. Wow. Y las escenas de diálogo y las escenas que tienen que ver con ir reconociendo su mundo interior, su entorno, son más fáciles. Son más fáciles, Fueron más ok. fáciles. Ok, ok. Y vamos con la pregunta número 7, ¿no? Creo que dije la 6 la anterior, esta es la 7, Sí, si no me confundo. ¿Hubo una escena durante todo lo que fue la serie, porque tiene muchos momentos esta serie, en donde, bueno, mejor dicho, que vos te hayas tomado muy personal, como que, no sé, te pasan una escena, el director te dice, bueno, Oscar, tenés que doblar esta parte, el personaje es así, 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 y no te digo hace 5 minutos que hayas tenido una experiencia similar, porque es raro, pero sí algo que digas, wow, lo voy a hablar desde mí esto, no solamente desde Matt Murdock o Daredevil. ¿Te pasó? Eh, mira, la serie yo la grabé cuando tenía, ¿cuántos años ya tenía? ¿Como 30? No, menos. La serie salió, si no recuerdo mal, El, en 2014 o 15. Estaba con Defenders, estaba con claro, la temática. Sí, 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 era todo un mundo. o sea, fue hace 11 años atrás, Sí, más o menos. ¿cachai? Yo tengo 38 años. Wow, pasaron Entonces, unos años. creo que ya esto es como algo más íntimo de mi vida. Yo siento que durante mis años 20 o mis 20 años, yo viví muchas cosas como de manera muy superficial, así como todo, ¡guau!, una vorágine de cosas, Ok, en la cual me costaba mucho entender el presente también, como que vivía solamente. ok. Entonces,
Nada de, o sea, no tiene que ver con una cuestión de que yo haya caído en una debacle o en un consumo de drogas o en un... No, 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 yo no. era un adolescente que estaba viviendo su adolescencia al límite, Al límite. Sí, 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 sí. ¿cachai? Entonces, o sea, a los 27 años ya no eres tan adolescente, Bueno, pero está por ahí. pero claro. Entonces, ocurre que, claro, que en ese tiempo yo como que no, siento que para actuar en general, más allá del doblaje, Sí, sí, sí. uno tiene que vivir experiencias en la vida que hacen que tú enriquezcas mucho más tu interpretación. O sea, Ok. no es, siento que si alguien por ejemplo, no sé, los premios Oscar, Sí. no vale mucho que se lo den a alguien que tiene 27 años. Vale más cuando tú le das un premio a actrices o actores que ya han tenido una trayectoria, Una carrera, sí, una sí, sí, carrera. sí. Ahora, si el actor o la actriz, como la Natalie Portman, por ejemplo, o la Halle Berry, que tuvieron carreras siendo muy jóvenes, obtuvieron premios Oscar, o sea, qué qué talento también, Claro, que qué ya talentazo, agarraron capaz ¿cachai? a temprana edad, ahí está. Pero Sí, sí. pero así como yo decir, en esta escena yo la hice de esta forma porque me conecté con algo que yo viví, creo que podría agarrarme de como em, desesperanza de ciertas cosas en algún momento, Oh, ok. ¿cachai? Como que en algún momento sentí ciertos vacíos en los cuales cuando yo veía a Matt Murdock decía, wow, como que quizás hay algo, un pequeño atisbo de mi vida que yo lo puedo proyectar con mi voz en lo que está viviendo el personaje. Wow. Pero tampoco fue así, tampoco es que yo haya vivido grandes vacíos en mi vida, pero sí, quizás eso podría ser como algo con lo que yo conecté. Ahora a mis 38, si yo tuviera que interpretar a Matt Murdock hoy en día, claramente que ya he vivido, creo que durante los últimos 6 años he vivido tremendos cambios imborrables en mi vida que han sido, he pasado de estar aquí a estar acá Wow. de un día a otro. Y eso Entonces, podría darle al personaje un giro inesperado profundamente. o sea, creo que hoy día yo entiendo mucho más a Matt Murdock que a mis 27 años, ¿cachai? Qué loco. Sí, Como justo eso. bueno, eso te iba a preguntar, porque sí, a veces pasa, ¿no? Que uno como... A veces uno madura con el personaje y otras veces de alguna manera con cierto delay, ¿no? Y Claro, está bueno, ¿no? Porque de alguna manera es parte de la vida y lo claro. que le pudiste aportar en ese momento llegó. Yo la vi en inglés y en español, por ejemplo. Creo que todos acá hicimos lo mismo. Y la verdad es que sí, la desesperanza es algo clave del personaje y me llamó mucho la atención que lo hayas dicho encima, porque eso se sintió y parte del personaje es eso, ¿no? Como él conoce esa desesperanza, darle esperanza a la gente es una cosa, es una locura. Y voy con la pregunta número 8. Vos habías hablado de vivir y tener experiencias en la vida cotidiana para poder de alguna manera aportarle algo más y quizás supongo que credibilidad a los personajes o a lo que sea que uno haga. Y de alguna manera yo preparé esta pregunta, ¿no? Porque me llama la atención cómo fue esa preparación para con Matt Murdock y Daredevil. ¿Vos te preparaste de alguna, o te preparabas de alguna forma antes de ponerte en la piel de Daredevil y Matt Murdock? Por ejemplo, investigaste sobre el personaje, sobre los ninjas, sobre la gente no vidente o algo. Eh, Debo reconocer que no hice esa investigación en su momento, cuando tenía que hacerla. Pero Ok. después con el tiempo sí la fui, sí lo fui interiorizando, ¿entiendes? O sea, yo en al principio no sabía que él era abogado, ¿cachai? No sabía que él figuraba también como una persona que vela por la inocencia de todos, ¿cachai? O Ok. sea, por eso, y por eso también pasa cuando él está en el juicio con Sí, The Frank Castle. Punisher, con Frank Castle, Sí, sí, sí. que tiene que lidiar con eso, porque él ya se había enfrentado también a él como Daredevil, pero ahora está en una posición de abogado. De abogado. Eh,
Yo la verdad no, mi preparación para el personaje, ¿sabes qué? Tenía mucho, como muy interiorizado, pero por un tema como de sonoridad. No, Ah, tenía un tema de sonoridad con Batman, por ejemplo, con Batman el Caballero de la Noche. sí, 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 Como que sí. me daba mucho el tema de que Bruce Wayne era de una forma y Batman era de otra. Ok, Entonces, es algo que ahí conversamos con Germán cuando hicimos la serie, que me decía que claro, cuando Matt Murdock está de abogado, es una persona común y corriente total. que agudiza su sentido, y cuando agudiza su sentido es donde cambia la voz. Y Ok. cuando cambia la voz, y ahí se transforma en el personaje, cuando ya durante todo un tiempo, cuando él ya está con la máscara, con el traje completo básicamente, Sí, sí, es sí, sí. donde él aparece su voz, que es la más, la que, como tratar de mostrar este cambio general de que no es el mismo. De que no es el mismo. Finalmente es un Sí, sí. alter ego. Y vos te ibas Y guiando es, por eso, por los sonidos y por lo que tenías también de Batman, o salvando las sea, distancias. claro, como que me agarraba de eso, de que los superhéroes en general son seres anónimos. Claro, Tienen que vivir en el anonimato, ¿cachai? Mi novia total. siempre sale con la frase la que decía el abuelito de Spider-Man, que un gran poder conlleva una gran Oh, responsabilidad. sí, el tío Ben, sí, sí. Claro, aquí pasa lo mismo, que desde mi lado quería tratar de que se sintiera mucho, o sea, que se sintiera el contraste de lo que era ser un ser humano en una ciudad, en un barrio como Hell's Kitchen, Sí, sí, sí. y ser un Un tipo, demonio, sí, de sí, alguna es manera. que lo que pasa es que demonio o superhéroe es como siento como que caricaturiza un poco a los personajes, ya es una opinión mía. Sí, sí, bueno, sí, es Pero válida. siento que cuando él se transforma en Daredevil, sale todo este lado oscuro, finalmente. Esa La serie oscuridad, tiene ese tono dark, sí. ese tono oscuro, y ese tono oscuro está también relacionado con su tono oscuro, con su forma de entender su entorno, con el suspenso que el personaje le da, con las acciones que están, con la música que está. O sea, Sí, que ambienta. la música del día a día de Matt Murdock con la de Daredevil son, hay inflexiones, hay motivos que son diferentes uno y del otro. Entonces, Wow. em, ese contraste era lo que yo también trataba de que quedara marcado, ¿ya? No quería que sonara Matt Murdock con la máscara y cuando fuera Matt Murdock hablara como Daredevil, Claro, todo al sino que revés. No, no, vos tuviera, querías marcar bien la diferencia entre claro. esa, vamos a ponerle esa luz del abogado que trabajaba de día y esa Ujú, oscuridad del justiciero que protegía la ciudad de noche. Sí, sí, claro. sí, se entiende. Una locura. Si vamos con esto a la pregunta número 9, que no es, no sé si es una pregunta. Bueno, sí, al final. Si vos tuvieras que decir qué es lo que representa y representó en tu vida Daredevil, ¿qué nos dirías? Eh, yo siento que representó un acento importante interpretativo porque al tiempo que llevaba haciendo esto, yo estaba dedicado a hacer como, bueno, que sigo haciendo hasta el día de hoy algunos programas que son de Discovery Channel, que se Ajá. llama La Fiebre del Oro. Sí. Ahí interpreto a Parker Snabel, Oh, ¿hace cuánto no escucho de él? Sí, sí, que sí. es un minero. Trabajaba también para La Pesca Mortal, el personaje se llama Josh Harris. Después hizo un programa Josh Harris, que bueno, eso lo hizo un tiempo después, pero siento que en una época como que todos teníamos un poco el acento del doblaje, que era de Discovery Channel. Sí, Yo sí, estaba sí. haciendo a Buddy Balastro, entonces Buddy Balastro es el pastelero y ¿cómo están amigos? Bienvenidos al programa de... ¿Me entiendes? Entonces Sí, sí, sí. venía interpretando personajes, o sea, personas que eran parte de una telerrealidad. O sea, son docu-realities. Ya, o sea, de Gold Rush,
perdón, La Fiebre del Oro, La Pesca Mortal, Cake Boss, Cupcake Wars, Hermanos a la Obra, Renovando mi Ciudad. Wow, un montón. Hay una cantidad de programas en persecución con John Walsh. Son programas gringos de tono Discovery, que son programas de Discovery, en el cual tienen una forma de ser grabados. Wow. Y son los testimonios finalmente, cuando aparece el tipo hablando frente a cámara y dice, bueno, la verdad es que yo estaba esperando en la cocina cuando de pronto vi que la puerta se abrió y entró un hombre con un cuchillo y asesinó a todo el mundo. Claro. Sí, ¿Entiendes? sí, sí, qué bueno. Ya, Y ya. viene con un formato ya, de Viene con alguna un manera. Sí. formato y eso se llama testimonio, es un Ok. testimonial, ¿ya? Ok. No hay una cuestión que tiene que ver con una interpretación de base. Si bien todos, y aquí yo aquí, esto es un dogma de la televisión, todos los programas están pauteados, todos. Ok. Entonces, en la telerrealidad también, pero hay diferentes tonos. Entonces, yo estaba haciendo mucho de eso. Y por otro lado, estaba grabando mucha telenovela turca también. Entonces, también los personajes de telenovela turca están dentro de un esquema de actuación. Por lo general, me tocaba hacer mucho villano en teleseries turcas. Hice la voz de Erdogan Yasaran en Fatma Gul. Oh, sí, por mi mamá lo sé. Sí. En Las Mil y Una Noches también trabajé, fue la primera telenovela turca que se dobló al español. Wow. Entonces, fueron muchos hitos en ese momento. Y en este estudio que era el estudio 4, que son de las Sí. oficinas de DINT, estaban grabando cosas de Netflix. Y entre esas cosas estaban grabando Daredevil. Entonces, cuando me llaman a grabar Daredevil, yo, que venía de como esta forma de grabación de Venía de un Discovery, formato, sí. con esta grabación que era de telenovela turca y un par de dibujos animados, así como muy pequeños que estaba haciendo, Sí, sí. a interpretar a Daredevil, a Matt Murdock, Es un salto, eh, sí, increíble. es un salto, pero, o sea, más allá del salto porque por un programa, sino que en No, una no, no, en tele, lo profesional, en lo artístico. Sí, sí, sí. por supuesto, absolutamente. Ok. En el caso, no sé, en una teleserie turca, un protagonista tiene, no sé, 150 frases. Así contamos nosotros las frases. Ah, En Daredevil yo tenía 34 frases como claro. protagonista, o 60 frases como protagonista, pero son 60 frases que están dentro de un contexto totalmente rico de interpretación, de fotografía, Claro. Tienen de están como más guión. cargadas. Claro, Ok. entonces eso hay un antes y un después, claramente que sí, porque después de eso pude grabar otras series, me ha tocado grabar otras series, formato serie, Sí, sí, ¿no? sí. Ya, formato de serie de televisión, en el cual el peso dramático es diferente, los guiones son diferentes, la fotografía es diferente, el ritmo de actuación es diferente, la progresión dramática desde el inicio al final de cada capítulo es diferente, los clímax son diferentes, o sea, todos los capítulos de Daredevil tenían un peso dramático importante, todos los capítulos tenían un clímax, por más que quedara con él, continuará. Sí. Siempre había algo que hacía que ese capítulo fuera sensacional. Y Wow. obviamente que después de que se acaba todo el tema de la serie, yo atesoro con mucha humildad el haber sido la voz de Daredevil. Nunca pensé en la vida que iba a ser un personaje de tal envergadura, con tal peso dramático, con tal peso histórico, Wow. que hay mucha gente que le gusta y que hoy día haya vuelto con otras voces. Sí, me genera un poquito de angustia, de pena, de saber que podría haber sido yo y mis compañeros también en el elenco. Total, sí, porque fueron muchos años, pero bueno, lo importante, como decís, atesorar esos momentos, ¿no? Y saber que, bueno, en la actuación a mí me pasa, me gusta investigar mucho, que no se note, la verdad se dice como que todos los personajes son importantes, y Daredevil, debo decirlo acá con toda la gente presente, que realmente es un personaje que quizás no es como los Vengadores,
no es como el Hombre Araña, Ujú. pero es un personaje que es como Arrow para la compañía DC, por ejemplo, ¿no? Es un personaje que tiene mucha profundidad, tiene una gran historia y a lo que actoralmente, vamos a decir, en lo actoral, en lo artístico en general, respecta, tiene una riqueza, tiene unas posibilidades que le brinda a la persona que va a interpretar el personaje, sea el actor físico, sea el actor de doblaje, que son inmensas porque uno no sabe con lo que va a salir. Entonces eso creo que lo hace grande, y no solo a este personaje, sino a muchos como él. Así que sí, 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 atesorar esos momentos es, como bien decís, ¿no? Y dijiste porque es muy, muy lindo, la verdad, es muy grato, me imagino, para vos, ¿no? Que interpretaste a nada más y nada menos que Daredevil y todo lo que ser eso, ese personaje y adentrarse en ese mundo conlleva. Así que, sí, total, una locura, una locura. Bueno, vamos con la última pregunta, la número 10. Con esta vamos a cerrar, pero te vamos a invitar a hacer algo, ¿sí? Primero te voy a contar, porque esto sí es un caso que vi que no lo abordan muchas personas y a mí me gusta darle cuotas de realidad a las cosas de las redes, ¿no? Así que vamos a hacerlo en esta oportunidad. Muchos medios televisivos y digitales han visibilizado un gran porcentaje de depresión, desesperanza, que justamente hoy tocamos ese tema, entre otras cosas en los jóvenes de hoy en día y mucha gente adulta también. ¿Qué le diría Daredevil a todos ellos? Tenemos una cámara acá, vos estás acá, Daredevil, y todo el mundo te está escuchando. ¿Qué nos dirías, Daredevil? Hay veces en las que piensas que todo está perdido. Y la verdad no es tan así. Si bien hay momentos en los cuales estás arriba, también hay momentos en que estás abajo y no por eso te vas a echar a morir. ¿O sí? Yo creo que hay que confiar en ciertas cosas. Y una de ellas es la intuición. La intuición de aquellos lugares en los cuales tú estás tranquilo o tranquila, en aquellos lugares en los que tú te sientes cómoda o cómodo, en aquellos momentos o espacios que te puedes distender y puedes respirar, como en este momento, así. Además, si bien soy ciego, puedo decirte que veo el vaso medio lleno. Sí, a veces la vida hay que verla con un poco de humor. Ese humor te va a ayudar a sobresalir de cualquier problema. A veces no todo es tan terrible. Y lo mejor que puedes hacer es saber que a tu alrededor siempre hay gente con la cual puedes contar, como tus amigos, amigas, familiares. Incluso no necesariamente tiene que ser alguien tan directo. Hay veces que solamente es alguien que está ahí para ti y con el solo hecho de estar al lado tuyo, ni siquiera hablarte, te va a estar dando un espacio para que tú te sientas tranquilo o tranquila y te puedas calmar y puedas volver a tu centro. Este es un mensaje con mucho cariño para ti, de tu amigo Daredevil. ¡Wow! 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 Fuerte el aplauso, aplauso. Vamos a ponerle sonido de aplauso. ¡Wow! ¡Wow! Muy, muy lindo, muy lindo. Muchísimas gracias, Oscar, por esta interpretación en vivo, porque esto era el as bajo la manga. Lo teníamos preparado, la verdad, la pregunta y no me equivoqué en esto. Sentí por un momento, creo que todos sentimos acá la serie a pleno y bueno, creo que a esto le van a hacer seguramente unos clics y van a sacar el audio para usarle la imagen, ¿no? Con la imagen de Daredevil. Así que más que contento, más que agradecido porque estés acá, por habernos dado la oportunidad a todos de escucharte, de hablar con vos y de compartir, aunque sea una hora, no sé, 50 minutos, no sé hace cuánto, pero gracias, gracias por la oportunidad y bueno, si tenés algo que quieras compartirle además de esto a la gente, algo que tengas de, no sé, lo que a vos haces además del doblaje, algún mensaje que tengas para darle por fuera de esto, algo, sentite libre, que acá te Bueno, escuchamos. algo que se me quedaba un poco en el tintero, que quizás para aquellos y aquellas que quieran entrar a este mundo del doblaje, Ok, eh, siéntanse útiles para todas las voces que crean que pueden ser capaces de hacer. Em,
no se bloqueen con que no puedo hacer esto. O sea, aprendan a conocer sus límites vocales. Eso es muy importante. Em, y por supuesto que ninguno de los personajes que hagas en tu vida son tuyos. Ni siquiera Daredevil es parte de mi vida, ni siquiera Buddy Balastro es parte de mi vida, Wow. ni siquiera, ¿cómo se llama? Mako de la leyenda de Korra es parte de mi vida. O sea, son míos, a eso me refiero. ¿Son parte de mi vida? Sí. ¿Yo fui el que les puse la voz? Sí, pero no son mis personajes. Entonces, cuando ha tocado el hecho mismo de Daredevil, que me decían, oye, pero si ese es tu personaje. La verdad, no es mi personaje. Yo fui la voz, sí. Si me llaman para hacer la voz, la voy a hacer igual. Pero el personaje nunca es mío. Y quizás eso tiene que ver con este lado medio cenicienta del actor de doblaje, en el cual uno vive experiencias que son tremendamente enriquecedoras. Por ejemplo, no sé, Mario Castañeda, que es la voz de Goku. Él ahora puede decir de verdad yo creo que él es la voz de Goku finalmente, porque en toda la serie es su voz. El día de mañana, si Mario Castañeda se muere o lo cambian, no va a ser su voz. Claro. No va a ser su voz. Y él no va a ser dueño de Goku. ¿Me entiendes? Entonces, hasta el momento yo en mi vida he tenido personajes que he ido desde el principio, como por ejemplo Mako, en la leyenda de Korra. Si hicieran una nueva leyenda de Korra, si es que algún día la hicieran, y quisieran contar la historia de Mako, espero que me llamen porque yo fui el primer actor dentro del personaje. Claro. Entonces, pero en el caso de todos, creo que hay que ser muy humildes en cómo uno vive los procesos como actor, que no tiene nada que ver con disfrutar cada etapa. O sea, si a mí me llaman para un evento, para que yo vaya a hacer la voz y todo eso, feliz, y eso muchos lo hacen. Sin embargo, me gustaría que, claro, que quedara muy en claro que a veces nosotros tenemos que tener o sea, ese es el límite. Nosotros somos dueños de nuestras voces hasta que se apaga el micrófono. Hasta O que sea, se va. somos dueños de los personajes hasta que se apaga el micrófono. Wow. Bueno, eso. Y agradecido, Alejo, de haber compartido contigo. Muchas Un gracias placer. por esta conversación. Yo de verdad hace mucho tiempo que no hacía entrevistas. He estado metido con otras cosas. Como te comenté, este es mi proyecto personal musical, se llama Eucaria. Pueden buscarnos en Spotify, por favor, Lo vamos síganos. a seguir, sí, 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 sí. Vamos todos a seguirlo. Sí, Denle sí, sí. play a las canciones. Este año vamos a sacar un nuevo disco. Sería fantástico ir a mostrarlo a Argentina, por supuesto. Wow, sí, acá lo vamos a estar esperando. Todo lo que conlleva este proceso ha sido bastante intenso. Ya hace más de 3 años que venimos grabando este disco. Wow, sí. Me pueden seguir en mis redes sociales como Duv Olivares Vayan en a seguirlo, Instagram. acá le vamos a dejar las redes, sí, sí, sí. Duv Olivares en Instagram. Y espero que nos veamos en algún evento, que nos encontremos, que me llamen para sus proyectos, que nos encontremos detrás del micrófono o delante del micrófono para lo que ustedes quieran. Que así sea. Les mandamos un saludo a todos. Chao, 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 chao. Muchas gracias. Chao, chao.